Filosofía del derecho. La filosofía del derecho aparece como una disciplina especulativa y normativa que se ocupa de estudiar la ontología jurídica, buscando la esencia del derecho y de ciertos conceptos como la democracia, el Estado o la persona, siempre dentro de la teología jurídica, tratando de determinar los fines del derecho y de la axiología jurídica, dirigida a analizar el problema de la justicia. Con este vídeo inicio una serie dirigida a explicar todo el temario de la asignatura de Filosofía del Derecho, empezando por el debate clásico entre la doctrina justnaturalista y el positivismo jurídico, así que sin más dilación vamos a ello. El justnaturalismo afirma la existencia de un orden objetivo de valores que está inserto en la naturaleza humana. Es decir, todos los seres humanos son capaces de conocer lo que es justo. Esto es lo que se denomina el derecho natural. Es sobre todo una teoría ética del derecho que afirma la existencia de principios morales, universalmente válidos y cognoscibles por los seres humanos, de manera que, si el derecho positivo no los respeta, en realidad no puede calificarse como derecho. San Agustín lo afirmó en su obra De Civitate Dei: cuando no hay justicia, los estados no son más que grandes empresas de criminales. Los pensadores de esta corriente tienen un rasgo común, el dualismo. Mientras los positivistas consideran que en general solo hay un derecho, los justnaturalistas piensan que hay un derecho positivo y un derecho natural, el cual también puede ser conocido. Históricamente pueden identificarse tres grandes corrientes del justnaturalismo. En primer lugar, la clásica, que concibe el derecho natural como un orden natural de valores que está presente en el cosmos y en el hombre, formando parte de él. En segundo lugar tenemos la cristiano-medieval, que se remonta a Dios como autor último de este orden natural de valores y que necesariamente deben estar presentes en el derecho positivo para calificarlo como derecho. Y por último encontramos la racionalista, que desplaza el concepto de lo natural desde lo externo y objetivo hasta lo interno y subjetivo, la naturaleza racional de los seres humanos. A partir de ese momento, la razón humana ya no se limita a descubrir valores, sino que acabará siendo creadora de valores. La doctrina del derecho natural clásico podría identificarse con la jurisprudencia romana, inspirada por Aristóteles. El derecho es el compendio de las relaciones justas entre los hombres. Esas relaciones no son las pensadas y decididas por los hombres, sino que tienen una existencia real al margen de la voluntad humana. En el derecho natural moderno, la única realidad es el individuo, y que cada individuo, en virtud de su propia naturaleza, posee derechos, llamados subjetivos. Pueden descubrirse con la ayuda de la razón, mediante el examen de la naturaleza humana. El poder político no crea estos derechos, sino que tiene el deber de reconocerlos y consagrarlos, y en su caso, los individuos pueden invocar esos derechos para limitar el poder del Estado. Algunos autores consideran que un derecho positivo, contrario al derecho natural, no puede calificarse como jurídico, afirmando que solo si el derecho positivo aparece en su conjunto como una violación manifiestamente intolerable del derecho natural, se ha de desobedecer, pero no si es una norma aislada la que contraría. Por lo tanto, los rasgos comunes del justnaturalismo pueden concretarse en dos. En primer lugar, identificación de la justicia con una serie de principios que derivan de la naturaleza y que a su vez pueden conocerse de algún modo. Y por otro lado, afirmación de la validez universal de estos principios. De este modo, el justnaturalismo ofrece el fundamento para justificar tanto la obediencia como la desobediencia al derecho, ya que requiere confrontar siempre el derecho positivo con una legalidad superior. No obstante, el justnaturalismo ha sido objeto de severas críticas por parte de los positivistas. La primera es el cognitivismo ético, el rechazo de las tesis según las cuales existirían valores objetivos universales que pueden ser conocidos. La mayoría de los positivistas consideran que tales valores no existen, y esta imposibilidad de deducir valores de hechos puros deriva en lo denominado falacia naturalista. Las acciones son calificadas de justas o injustas no porque posean realmente la propiedad de ser justas o injustas, sino solamente en función de nuestras inclinaciones o preferencias. La justicia es, para los positivistas, una noción subjetiva y por lo tanto relativa. Siguiendo a Norberto Bobbio, caben tres aceptaciones: la ciencia del derecho, la teoría del derecho y la ideología del derecho. El enfoque metodológico se caracteriza por la convicción de que resulta deseable y posible construir una ciencia del derecho siguiendo el modelo de las ciencias experimentales o de la naturaleza.
el objeto de la ciencia del derecho solo puede ser el derecho positivo, es decir, el derecho vigente tal y como aparece en el sistema jurídico. En la metodología se pueden distinguir dos variantes, el normativismo y el realismo. El primero intenta construir la ciencia del derecho siguiendo un modelo derivado de las ciencias empíricas, aunque la proyecta sobre un objeto que no es en sí mismo empírico, pero sí es constatable, las normas. En segundo lugar tenemos el realismo, el cual pretende, por el contrario, reducir el derecho a un conjunto de hechos, los comportamientos de los jueces, y a partir de ahí convertir la ciencia del derecho en una ciencia verdaderamente empírica. Los normativistas subrayan que las normas jurídicas suelen expresar siempre las preferencias morales de cada sociedad. El concepto de derecho no puede ser definido tomando como referencia su actuación a la moral, sino únicamente su validez o eficacia. Solamente después de haber establecido un conjunto de reglas será derecho, y es cuando podemos proyectar sobre él mismo un juicio moral. Es cuando procede a calificar este derecho como justo o injusto. Y el denominado positivismo ideológico, con independencia del contenido de las normas, establece que hay que obedecer al derecho y este debe ser siempre aplicado por los jueces. La ideología que considera que el derecho vigente tiene siempre fuerza obligatoria y ha de ser obedecido siempre es esta ideológica. Y todo derecho se presume siempre justo en la medida en que ha sido promulgado por un legislador racional. Así que como conclusión, los pensadores justnaturalistas están ligados al cognitivismo ético, es decir, a la tesis según la cual los valores, es decir, lo bueno, lo justo o lo bello, tienen una existencia objetiva y son susceptibles de ser conocidos. Entienden que la ciencia del derecho consiste en establecer, de acuerdo con unos valores universales, las relaciones justas que deben regir en la sociedad, determinar el derecho justo. Por otro lado, el positivismo parte de que el derecho no es en sí mismo una ciencia, pero se puede construir una ciencia distinta de él que lo tome como objeto de estudio, es decir, que se atribuya como una tarea. Deontología jurídica. Proviene del griego y significa lo obligatorio, lo justo, lo adecuado. Es la rama de la filosofía jurídica que tiene como finalidad específica la determinación de cómo debe ser el derecho y cómo debe ser aplicado. El jurista trabaja a favor de la justicia, en defensa de la paz que toda sociedad necesita para su armónico desarrollo. Cada vez se hace más evidente la necesidad de profesionales del derecho que sean íntegros y capaces de resistir a las presiones de cualquier tipo, mismas que son expuestas por la propia sociedad. La deontología es la disciplina que se ocupa de los deberes de los profesionales. En el caso de los abogados, se trata de una multiplicidad de deberes, que se adecúan a cómo deben de ser consigo mismos, con la sociedad, con su profesión, con sus clientes, con sus colegas, con los jueces y en sí, con la entidad gremial. Es aquella parte de la ética profesional que se ocupa de los deberes morales de los abogados, de los deberes de los servidores del derecho. La deontología jurídica trata sobre la moral del abogado y la forma de actuar de éste para con su cliente. El profesional del derecho tiene que defender los intereses de su patrocinado, siempre actuando con la verdad y siempre teniendo en cuenta su ética profesional. El abogado que es honesto tiene como deber ético el guardar reserva de los asuntos vinculados con la vida privada de sus clientes. Ello porque se debe proteger el bien jurídico correspondiente a la intimidad de la vida privada de las personas, las cuales se encuentran protegidas por la normatividad jurídica. La importancia de la deontología jurídica se da en ser una ciencia, la ciencia de los juristas, que tiene como función la de evitar abusos y elevar el nivel de la moral y mantenerla en el nivel más alto. La deontología jurídica es el servicio de la justicia y el prestigio de la profesión de abogados. Para aquellos que consideran que el derecho es solo una ciencia o una técnica, les enseña que el derecho es un arte y como tal también requiere de un especial conocimiento del carácter moral de su aplicación. Ahora bien, al hablar de deontología jurídica debemos hablar de la vocación del abogado, la cual
debe ser analizada, sobre todo, por el mismo individuo que la ejerce, ya que representa muchas aptitudes y destrezas necesarias para llevar una profesión a la debida forma. Además, debemos reiterar que la profesión de abogado tiene como fin último la ayuda a la sociedad, atendiendo a personas de todos los estratos sociales, inclinaciones políticas y religiosas, las cuales acudieron a nosotros para solicitar nuestros servicios y ayuda. Un abogado deberá observar durante su vida profesional diversos principios, entre los cuales tenemos que: el abogado es un servidor de la justicia a través del derecho. La justicia es sin duda el valor dominante entre aquellos que el derecho aspira a realizar. El abogado tiene obligación de oponerse a la ley y el deber de luchar porque se modifique una ley injusta. Además, deberá luchar por el bien común. Deberá actuar con probidad. El abogado debe ser un hombre bueno, íntegro, honrado y recto en su conciencia, es decir, tener probidad. Sin ella, el abogado no tendría autoridad moral para defender y luchar por la justicia, ni merecería la confianza de quienes le encargan su defensa o están sujetos a la resolución que dicte un juez. Deberá conducirse con buena fe. Deberá ajustar su conducta al modelo de comportamiento admitido como socialmente correcto, bajo el consentimiento propio de que así debe ser. Deberá desenvolverse con libertad e independencia. Deberá asumir con responsabilidad la decisión de actuar de una manera o de otra, y de no hacerlo, deberá sostener las opiniones propias y ejecutando los actos sin pedir intervención ajena, ya que él decidió cómo llevarlo a cabo. No deberá emplear conocimientos sino al servicio de las causas justas. El abogado tiene libertad para aceptar o rechazar los asuntos en que se le solicite su patrocinio, pero tiene el deber de no aceptar aquellos en los que deba sostener tesis contrarias a sus convicciones, o cuando no esté de acuerdo con el cliente en la forma en que pretende que se ha llevado su asunto. Deberá conducirse con lealtad. El abogado tiene el deber de ser leal con su cliente, leal con los jueces y funcionarios ante los cuales aboga, leal con sus colegas y con sus contrarios. Deberá buscar el desinterés. Es lícito que el abogado gane su sustento con el ejercicio de su actividad profesional, pero ella no debe tener como único fin el lucro o el interés económico. Actuar y luchar por la veracidad. El abogado debe buscar la verdad y proceder siempre con verdad. Deberá ser expedita la administración de justicia. El abogado tiene como obligación luchar por la justicia, abstenerse de emplear formalidades o recursos puramente dilatorios que entorpezcan o prolonguen un procedimiento. Deberá tener firmeza en el actuar. La fortaleza debe ser una virtud del abogado. Debe ser firme, debe enfrentarse muchas veces a los abusos del poder o a las amenazas de daños hacia su persona, su patrimonio o a los miembros de su familia, pero debe resistir con toda firmeza. Ser estudioso y actualizado. El derecho es un instrumento y el abogado lo tiene que considerar como tal. Por ello, está obligado a estudiarlo y conocerlo, a mantenerse al tanto continuamente de los cambios y modificaciones de las leyes, de las jurisprudencias y de los avances de la doctrina. Deberá ser diligente y actuar con tenacidad. El abogado debe ser tenaz y diligente en la defensa de los asuntos que se le han encomendado. Deberá guardar el secreto profesional. El abogado está obligado a guardar los secretos que conozca como consecuencia de su actividad profesional. Mantener el honor y dignidad profesional. El deber de mantener el honor se liga claramente al de servir a la justicia, función principal del abogado. El abogado debe estar claramente consciente de la dignidad de la función que realiza y de las responsabilidades que con ello implica. Buscar el sentido humano. El abogado está obligado a adentrarse en la vida, a lo real, a lo humano, a sobrepasar situaciones, antecedentes y motivaciones de una conducta, siempre tratando de conocer y comprender qué es la verdad.
respeto en el trato con autoridades y colegas. Derivado de la actividad social del abogado, debe tener deberes de respeto, lealtad y decoro hacia las relaciones con funcionarios, hacia su contraparte y con otros abogados. En razón a lo anterior, concluimos que la deontología jurídica radica su importancia en plantear y tratar de dar respuesta a los problemas morales que se pueden enfrentar siendo abogado, y por eso él mismo tiene la responsabilidad de educar su propia conciencia, tomando como base los principios y valores humanos, mismos que fueron aprendidos desde su infancia y con el vivir día a día, los cuales al pasar los años se fueron arraigando, trayendo consigo que el abogado, al tomar sus decisiones, éstas se encuentren ajustadas a derecho y al bien común de la sociedad. Para entender el ejercicio de la abogacía, se debe de entender como una actividad profesional al servicio de la sociedad y no solamente como un medio de vida de quien la practica, pues se considera que el abogado cumple una función dentro del orden jurídico, al poner sus conocimientos y habilidades en los que ha sido formado al servicio de quienes lo requieren, para la protección apropiada de sus derechos, por lo cual el abogado cumple un fin superior al de sus propios intereses económicos, al ser un servidor del derecho y un coadyuvante de la justicia, el cual se encontrará sometido a una amplísima gama de situaciones a las que deberá responder poniendo en juego situaciones o decisiones de índole moral. Pero al tomar en consideración los principios antes precisados, tendrá la certeza que su decisión o actuación fue la más adecuada para la protección de los intereses de su cliente, quien lo buscó por considerarlo capacitado para defender sus derechos ante los tribunales competentes con el único objeto de dar a cada quien lo que le corresponda, haciendo que la labor del abogado sea una herramienta de vital importancia, en virtud que en reiteradas ocasiones la libertad, patrimonio e incluso la propia vida de un sujeto se encuentra en manos de un profesional, quien deberá ajustar su actuar de la manera más eficaz, honesta y recta, trayendo con ello la satisfacción plena de su cliente o representado. Todo en aras de buscar el bien propio y de la sociedad.